Es que había que prenderlo. Pequeño detalle. Gracias a Dios. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Es un gusto especial saludarles en esta mañana de domingo. Y bueno, antes de iniciar la enseñanza, quiero pedir que pasen al frente un par de personas. Redobles. Voy a pedir por favor que pase al frente a mi hermano Luis Paz. Y mi hermana Gema, por favor. Bueno, ellos van a poner un negocio. No, no es cierto. No es cierto. Bueno, conocemos perfectamente a Luis, años ya de ser un congregante formal de esta congregación, ¿verdad? Bueno, a ver Luis. Luis, ahí te está robando toda la cámara, mi hermano, ¿eh? Pero bueno, está bien. Más bien, Gema, si quieres aproximarte un poquito más, ok, muy bien. Hermano de años, ya muchos años de la congregación, un hombre fiel, que, bueno, pues se ha ganado el corazón de la congregación, es un hombre al que amamos mucho, ha desempeñado su servicio en la congregación, un hombre fiel al Señor, no perfecto, porque quién lo es, pero un hombre que ha manifestado fidelidad al paso de los años. Y Gema es una mujer íntegra, una mujer de reciente conversión al Señor, relativamente. No la conocemos mucho en la congregación porque ella prácticamente todas las semanas se encuentra trabajando en Peribán, ella es maestra, es licenciada en educación, ¿verdad, Gema? Licenciada en educación. Y bueno, pues su labor instructiva, su labor académica, profesional la desempeña en Peribán durante toda la semana. Pero Luis y Gema se conocen desde la infancia, desde hace muchos años. Y Luis, bueno, en alguna forma Dios abrió caminos para que hace un tiempo pudiera reconectar nuevamente con Gema, compartirle el mensaje del Evangelio y en alguna forma, de manera un poco atípica, funcionar como el discipulador personal de Gema, ¿no? Nos consta que esta relación se ha mantenido en integridad, en santidad. Luis ha sido cuidadoso y diligente de pues, presentar a Gema, a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor y Salvador, los preceptos básicos de la vida de fe, de la vida de integridad y de santidad. Y pues nos da muchísimo gusto, hermanos. Gema se bautizó la semana pasada. Tuvimos una celebración especial de bautismos. Ella estaba programada para bautizarse en la última celebración que tuvimos hace unas semanas. Sin embargo, bueno, enfermó de influenza y no tuvo la oportunidad de asistir a su bautismo. Pero la semana pasada tuvimos una celebración especial, asistimos a algunos hermanos de la iglesia, sobre todo servidores, y pudimos ser testigos del bautismo de Gema. Entonces, pues estamos literalmente dando también la bienvenida a una hermana en la fe, a la congregación, y quien juntamente con Luis, pues han tomado la decisión en Dios, orando, buscando su voluntad, de unir sus vidas en el santo estado del matrimonio, ¿verdad? Entonces, nos da muchísimo gusto por los dos, nos da mucho gusto porque, bueno, no son un par de jovencitos, ¿verdad? No son un par de jóvenes salidos de la adolescencia, precursores en la experiencia de vida, no. Ambos tienen un caminar en la vida. Conocemos a Luis, papá de 3 hijas, y Gema, mamá de un hijo que ya asiste también con nosotros al grupo de adolescentes. ¿Cómo se llama tu hijo, Gema? Héctor. Héctor, ¿te puedes poner de pie para que los hermanos se conozcan? Miren, volteen, él es Héctor, ¿verdad? Lo pidió por metro, ¿verdad? Gema. Bastante. Gracias, Héctor. Gracias. Y ambos son miembros ya formales de la congregación. Gracias a Dios, pues nos da muchísimo gusto el poder avisar que ellos están ya comprometidos formalmente en matrimonio. Hace unas semanas, si no me equivoco,
Luis hizo la petición formal de la mano de Gema ante su mamá y bueno, pues ella le cedió la mano acompañada con todo lo que está detrás de la mano, ¿verdad? Evidentemente. Accedió y pues nos da mucho gusto presentar a esta pareja de hombre y mujer comprometidos para el matrimonio y entendemos que esto se va a efectuar de manera pronta, ¿verdad? Creo que para el mes de junio. En realidad, bueno, pues no hay nada que esperar. Tendremos por ahí algunas charlas con ellos, ¿verdad? Prematrimoniales. Es necesario que hablemos de aspectos importantes de la vida matrimonial, ya con los dos, ya están comprometidos, es momento de hacerlo. Y bueno, pues le damos de verdad muchísimas gracias a Dios, un matrimonio más en la congregación. Recordemos que fundamentalmente las iglesias se consolidan a través de los núcleos familiares y un núcleo familiar se constituye no en la base de la paternidad, sino en la base del matrimonio. Así que es para nosotros un gusto, una satisfacción grande que el Señor esté fortaleciendo la congregación con matrimonios cristianos y ávidos, deseosos de conocer la voluntad de Dios y ponerla por práctica. Así que, bueno, pues presentamos a esta pareja de comprometidos y vamos a orar por estas intenciones de nuestros hermanos, este compromiso. Vamos a orar. Señor, queremos presentar delante de ti a Luis y a Gema, hombre y mujer cristianos, que conociéndote como el Señor y el Redentor de sus vidas, han decidido unir sus existencias en el matrimonio, el santo estado que tú has diseñado como la mejor forma de vida y coexistencia en la tierra. Una forma de entidad relacional que te representa a ti y a la Iglesia redimida y que sabemos que nuestros hermanos, en la medida en la cual ya en el matrimonio te busquen de corazón, podrán reflejarla de forma correcta. Te pedimos que los días previos a su matrimonio les sigas estimulando y guardando para que ellos transiten en completa santidad e integridad hasta el momento en el cual delante de ti se entreguen mutuamente el compromiso de los votos matrimoniales y podamos gozarnos como congregación con este nuevo matrimonio. Los podamos ver, nos puedan bendecir y los podamos igualmente respaldar y estimular como iglesia de Dios, como hermanos en la fe. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues le damos un aplauso al Señor, hermano, por esto. Gracias a Dios. Pues pueden pasar a su lugar, muchachos, ¿verdad? Adelante, Gema, adelante, Luis. Bueno, pues se percibe que es primavera, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios. Por aquí se les adelantaron a unos jóvenes de la iglesia también, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno, nos da demasiado gusto, de verdad, ver que el plan y la obra de Dios se cumple a través de la vida de sus hijos, que el Señor es un cumplidor de promesas, que cuando hacemos las cosas bien, cuando le buscamos de corazón, el Señor no tiene problema en bendecirnos a pesar de nuestros hierros, nuestras fallas, los equívocos o el pecado que cometemos. Cuando hay una genuina actitud y condición de arrepentimiento en el corazón, el Señor tiene bendiciones a manos llenas para hacer derramar sobre la vida de sus hijos. Así que los jóvenes centrados en algunos años, ¿verdad?, y que dicen, bueno, Señor, ¿y qué ha sucedido? Bueno, hermanos, perseveren. Aquí tenemos un ejemplo claro de un hombre y una mujer, ¿verdad?, que sin ser unos jovencitos, ¿verdad?, Dios ha decidido bendecirles. Así que Dios tiene bendición para todo aquel que le busca con honestidad y con sinceridad. Así que bueno, jóvenes maduros de la congregación, ánimo a seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, a los jóvenes, a los adolescentes, ahora sí pueden pasar, por favor, a su clase especial. Y quiero comentar a los papás de los adolescentes que por favor apoyen a sus hijos comprándoles una Biblia y comprándoles cuaderno y comprándoles pluma para que ellos asistan a su clase no como un paseo de domingo por la mañana, sino que asistan a la iglesia de adolescentes como estudiantes de la palabra de Dios de manera formal, de manera seria, y puedan tener retentiva y puedan reestudiar en casa los temas que se les está dando. Y que también ustedes diligentemente, papás, puedan revisar lo que están recibiendo como instrucción sus hijos
en la parte alta de la congregación los domingos. Así que por favor, papás, para el siguiente domingo, diligentemente verifica que tu hijo venga con una Biblia, venga con su cuaderno, venga con pluma y pueda revisar igualmente las notas y los estudios que están recibiendo. Muy bien. Bueno, pasando a nuestro estudio, vamos a dar continuidad a la temática que comenzamos a ver la semana pasada, hermanos. Referente al día del Señor, el día domingo, como este día particularmente especial que el Señor ha definido en su perfecta voluntad, dando un marcaje específico a la entrada de la dispensación de la gracia o a este pacto que el Señor ha celebrado con su Padre, Jesucristo con su Padre, a favor de la humanidad. El pacto de la gracia, el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la semana pasada creo que avanzamos en este tema que evidentemente es precursor sobre el Sabbat o el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo, que Dios dictamina especialmente de manera particular como una señal del pacto con el pueblo de Israel, una señal que estaba condicionada y acompañada de la señal de la circuncisión. Pero comentábamos que nosotros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos mejores promesas y tenemos señales que hablan de forma manifiesta sobre el estado redimido que hoy por la gracia podemos experimentar a través de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, lugar donde el Señor nos representa, nos expía, nos perdona, nos reconcilia con el Padre, nos limpia del pecado con su sangre derramada y nos permite cambiar de manera determinante, categórica, la condición eterna a la cual estábamos destinados, al infierno por la culpabilidad, pero habiendo sido puesta nuestra culpa sobre el cuerpo de Jesucristo en la cruz del Calvario y habiendo sido juzgado a nuestra culpa y nuestro pecado en el cuerpo de carne de Jesucristo, a través de Cristo y solo a través de Cristo, no de religiones, no de filosofías, no de sistemas de pensamiento, solo a través de Cristo recibimos perdón de pecados y reconciliación con Dios. Por eso Jesucristo es categórico, levanta la mano y dice, no se hagan bolas, señores, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Oye, Señor, y Mahatma Gandhi, Hare Krishna, Buda, Jean-Paul Sartre, los filósofos, mi religión heredada por mis padres, dice el Señor, nadie ni nada. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Una de las cosas que debemos entender es la importancia de la adoración y cómo es que ésta encaja perfectamente en el día del Señor. Hoy es domingo, hermanos, y estamos reunidos en la congregación. Y hay una razón particular para esto. Digamos que no es por accidente, no es algo arbitrario, no es algo aleatorio. Es un patrón en las iglesias cristianas consagrada por la historia misma, por el tiempo mismo. Y si nosotros tendiésemos una línea en retrospectiva, llegaríamos literalmente a la época del Nuevo Testamento, a la iglesia de Dios desde los primeros días y los primeros creyentes adorando al Señor Jesucristo el día domingo. En todas partes, alrededor del mundo, los creyentes adoran el domingo. ¿Cómo es que esto se registró? ¿Cómo es que esto sucedió? ¿Por qué no nos reunimos como día principal cualquier otro día de la semana, el martes, el viernes, el sábado? Siempre ha sido de esta forma, hermanos, específicamente el día domingo a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. El domingo entonces ha sido un día en el que históricamente es apartado para la contemplación del Señor, la lectura de las Escrituras, la lectura de los libros cristianos. Un día en el que asistir a la congregación para adorar al Señor es absolutamente insubstituible. Hasta mediados del siglo pasado, en los Estados Unidos, por ejemplo, existían leyes civiles en las que en casi todos los estados de la Unión Americana no se permitía la actividad comercial los días domingo. Los centros comerciales grandes y pequeños literalmente permanecían cerrados en este día. La actividad deportiva no se registraba, no se programaba, no se organizaba para los días domingo, se reservaba para los días sábado, pero el día domingo era un día reservado especialmente para la contemplación y la adoración del Señor. Y así era reconocido por la cristiandad en el Reino Unido, en Europa y en lugares muy específicos del mundo. Poco a poco eso comenzó a cambiar con el tiempo, pero durante siglos la adoración dominical y la comunión entre los cristianos de todo el mundo fue literalmente habituado en la iglesia los días domingo o el primer día de la semana.
Sabemos que el primer día de la semana no es el lunes, el primer día de la semana es el domingo. ¿Cómo es que esto sucedió, hermano? ¿Fue algo arbitrario? ¿Fue algo aleatorio? ¿Fue algo incidental? ¿Es una coincidencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, parece que no es así porque tenemos a los cristianos en todas partes del mundo a lo largo de los siglos practicando este patrón ininterrumpido. Y el punto es, ¿por qué seguimos organizando servicios eclesiásticos específicamente el día domingo? ¿Fue por accidente? No, obviamente no, porque hay iglesias, hermanos, hasta el día de hoy que seguimos haciendo esto de forma general. Lamentablemente, bueno, hay iglesias que han comenzado a reducir la experiencia de adoración dominical. Servicios cada vez más cortos, de forma que la gente pueda disponer de la mayor parte del día, la mayor parte del tiempo dominical y comenzar a realizar después del servicio eclesiástico cualquier otra cosa, cualquier otra actividad. Iglesias que han minimizado el domingo a 1 hora, a 45 minutos, al punto en que hay cristianos que desdeñan reunirse en la iglesia el domingo o lo sustituyen fácilmente por hacer cualquier otra cosa, trabajo, deporte, compromisos familiares, etc. Y esto sin duda, hermanos, es parte de la tendencia contemporánea y para muchos hermanos parece no ser un problema importante. Desdeñar el día domingo, el primer día de la semana, y sustituirlo en alguna forma por dinámicas que eventualmente apetecen para sus interiores, para sus espectros personales, anímicos, como más importantes que estar vinculados, cohesionados como comunidad cristiana, celebrando al Señor el día domingo. Hay muchas personas a las que les gustaría dejar el domingo completamente libre para juegos, para recreación, para actividades, para viajes, para vacaciones, etc. Ir al centro comercial o donde sea que quieran ir. E intentar estar en contacto con la iglesia cualquier otro día de la semana sin un alto nivel de compromiso, sin un sentido real de pertenencia. Bueno, ¿realmente importa, hermanos? ¿Realmente importa estar colectivamente vinculados, reunidos, unificados en un mismo centro ceremonial el día domingo para glorificar el nombre del Señor? ¿Es importante para nosotros específicamente hacerlo el día domingo? ¿No podríamos hacerlo cualquier otro día de la semana? Bueno, fíjate lo que dice Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La Biblia está diciendo en el Nuevo Testamento, en inspiración del Espíritu Santo al apóstol Pablo, que la iglesia cristiana redimida por la gracia en esta nueva dispensación o en el pacto del Nuevo Testamento, no podemos ser juzgados absolutamente por nadie porque no guardemos de forma meticulosa o religiosa o litúrgica las costumbres que estaban diseñadas en las condiciones del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, específicamente vinculantes para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice la Biblia, ¿por qué? Verso 17. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto ya lo vimos la semana pasada. Todo lo que hablaba el Antiguo Testamento sobre el sistema sacrificial, ceremonial, las abluciones. Abluciones, hermanos, son los lavamientos de las manos para el consumo de alimentos. Todo aquello que estaba registrado y tipificado en la ley con el propósito de generar una condición específica y diferenciada de vida en relación a todos los demás pueblos del mundo conocido, tenían un propósito fundamental, que era tipificar o anunciar proféticamente eventos que lograrían realizar a cabalidad, a plenitud, lo que las prácticas legalistas, hermanos, no podían. La ley, hermanos, recordamos que no tuvo el propósito en ser dictaminada por Dios a Moisés y a todo el pueblo, con el propósito de que el pueblo pudiera llegar a cumplir la ley en forma cabal. No era para que el pueblo llevara a cumplimiento la ley de Dios, la ley ceremonial o la ley religiosa, ni siquiera la ley moral. Dios sabía de la incapacidad humana para poder poner en práctica elementos que estandarizaban de forma tan clara la santidad de Dios. El propósito de la ley y de todas las leyes religiosas, ceremoniales y civiles era justamente mostrarnos la excelsitud de la santidad de Dios confrontada con nuestra condición pecaminosa y falible.
No era el propósito que el hombre llevara a cumplimiento pleno la ley. Dios sabía que no podríamos, pero era importantísimo darnos cuenta de que la ley nos hablaba de la santidad de Dios, nuestra condición pecadora y falible, y cuán distante estábamos por nuestros méritos humanos de poder llegar a reconciliarnos con Dios. Entonces, todas las fiestas, todas las ceremonias, todas las liturgias, todas las celebraciones, todos los sacrificios, hermanos, eran un tipo profético representativo que apuntaba hacia el futuro a fin de poder identificar en un momento de la historia futura el cumplimiento de todo esto a través de un mediador cuya sangre y sacrificio sí podría perdonar el pecado de la humanidad, eliminarlo de nuestra vinculación con Dios y por lo tanto reconciliarnos con el Padre espiritual, el Padre del universo, el Dios del universo. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Jesucristo es el cumplimiento de todos los tipos proféticos del Antiguo Testamento. Por eso, una vez que se ha logrado el cumplimiento a través de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, ya no estemos nosotros con las sombras. Todo eso era una sombra, y acuérdate que una sombra es un anticipo de la sustancia, pero la sombra no es la sustancia. Mi mano puede proyectarse a través de la sombra si la interpongo con la luminosidad, y entonces en la superficie se ve mi sombra, pero mi sombra no es la mano. Mi sombra solamente anticipa la llegada de la sustancia, y la sustancia es mi mano. Todo lo que habla el Antiguo Testamento eran sombras de la sustancia. La sustancia es Jesucristo, el cuerpo es de Cristo. Por eso nosotros hoy en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto, en el pacto de la sangre de Cristo, una vez culminada la redención por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no podemos continuar abrazando las sombras. Hoy podemos abrazar a Jesucristo, interiorizarlo, recibirlo como el Señor de nuestras vidas y comenzar a vivir el verdadero reposo en condición permanente que el Señor tipificó a través de un solo día. Hoy para nosotros, la paz del Señor, ese día de reposo, es una condición permanente de existencia gracias a que el Señor hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos estar reconciliados con Dios. Hoy para nosotros es el reposo permanente. Ya no tenemos que hacer obras para intentar ser perdonados del pecado. Toda la obra la hizo Jesucristo y a través de esa obra el Señor representa a la humanidad. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Que el día de reposo, hermano, ya no es para nosotros. No es vinculante en el Nuevo Testamento como iglesia cristiana. El séptimo día, el Sabbat, es una señal para el pueblo de Israel. Digamos que era una especie de memorial de que en 6 días Dios se había hecho toda la creación y el séptimo día Él decide descansar de esa obra creativa. Digamos que era un recordatorio de Dios como nuestro creador. También era un recordatorio de la pecaminosidad humana, porque el día del reposo es por causa, hermanos, de que el hombre en condición pecaminosa recibe de parte de Dios un juicio contra la tierra, en donde el Señor dice, maldice la tierra, y ahora el trabajo, hermanos, sería sosegado, sería cansado, involucraría el sudor de la frente. Es lo que Dios dictamina en el huerto del Edén ante el pecado de Adán y de Eva. Le dice a Adán, por cuanto has pecado, oíste la voz de tu mujer, comiste del fruto que te dije que no comieras, entonces la tierra te producirá espinos, con el sudor de la frente trabajarás y lograrás producir, pero te costará trabajo, y por lo tanto para el hombre era necesario un día de reposo que recordara la obra creadora de Dios, pero también le recordara al ser humano su condición pecaminosa. El día de reposo, hermanos, simplemente en Jesucristo se fue. Y por eso dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual era sombra de lo que ha de venir. El judaísmo, hermano, ha sido reemplazado por el nuevo pacto, y el nuevo pacto tiene un nuevo día, completamente diferente. El sábado nos recuerda a Dios como creador, pero nuestro día, el día del Señor, nos recuerda a Jesucristo como nuestro redentor, como aquel que cumplió la ley, como aquel que nos redime, nos representa, nos expía, nos sustituye en el lugar del juicio, del castigo, y porque nosotros tenemos libertad de pecados. El precio de nuestra paz, dice Isaías, fue depositado sobre Jesucristo. Él pagó por nuestro rescate. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, entonces tenemos un nuevo tipo de observación. Observamos a Dios como Salvador, como Redentor. Entonces el nuevo pacto tiene su propio día, un día en el que nos enfocamos en Dios como nuestro Salvador. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que pasó? Bueno, pues la iglesia ha tomado esto en serio, ha hecho del domingo algo importante.
desde los tiempos del Nuevo Testamento. La evidencia es que aquí estamos, hermanos. A más de 2000 años de distancia, la iglesia continúa reuniéndose el día domingo y digamos que es algo profundamente arraigado en la naturaleza de la redención. Vamos a Mateo 28, hermanos, y no voy a profundizar demasiado, solamente quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, recrear las escenas que el Nuevo Testamento nos ofrece sobre esta realidad que estamos estudiando. Vamos a repasar algunos textos que nos van a permitir identificar la profundidad, la esencia, porque el día del Señor es lo que es el día del Señor. Mateo 28. Esos acontecimientos que vamos a leer se registran un día después del día de reposo. El día de reposo era el día sábado y por lo tanto esto se registra el día domingo, el primer día de la semana. Y dice el verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él les dijo. Es decir, Jesucristo lo había anticipado, lo había notificado, había sido diligente en informarlo a los discípulos. Esto era algo sabido, pero no era algo interiorizado o revelado en sus conciencias. Tanto así que el tercer día de la semana, el día del Señor, el día domingo, estas mujeres se aproximaron con el propósito de ungir el cuerpo del Señor, algo que no pudieron hacer el día sábado porque el sabbat estaba en condiciones legales, en prohibición de que se hiciera cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de trabajo humano. Diligente y amorosamente, estas mujeres se dispusieron desde las primeras horas del domingo a aproximarse al sepulcro para ungir el cuerpo muerto del Señor Jesucristo. Es decir, había pasado por alto la anunciación del Señor de su resurrección al tercer día. Por eso el ángel les dice: no está aquí, ha resucitado. Él se los dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron, fíjate, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Abrazaron los pies de Cristo y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, estamos en el amanecer del primer día de la semana. Es el domingo en el que Jesús resucita y aparece primeramente a María Magdalena, a María, la madre de Santiago. Es el día de la resurrección y el Señor les dice: vayan pronto, digan a los discípulos que he resucitado de los muertos y yo voy delante de ellos a Galilea. Muchas cosas, hermanos, desde las primeras horas de la mañana de ese primer día de la semana, de ese domingo de la historia, muchas cosas estaban por suceder. Antes de este evento, el domingo, hermano, no tenía ninguna preeminencia en el calendario judío, ninguna importancia, ninguna relevancia. No era un día especial en ningún sentido, ni religioso, ni socialmente. Era como cualquier otro día, común y corriente. Pero una vez que el Señor resucita de los muertos, el primer día de la semana, hermano, jamás volvería a ser lo mismo. Y miren, si se conmemoraba la creación y la ley, que no tiene poder para hacer perfecto al hombre, el día séptimo, el día sábado, el domingo se conmemora la resurrección y la salvación. Y en esta escena tenemos el primer servicio de adoración dominical, porque en el versículo 9 dice: y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué es lo que se entiende la iglesia cristiana? Tendría que hacer todos los domingos cuando nos confederamos en un lugar, en un sitio específico, con el propósito fundamental, antes de ser edificados en el consejo de la palabra y por la inspiración e iluminación del Espíritu Santo, nos confederamos con el propósito de inclinarnos ante los pies del Maestro, rendirle nuestra gratitud, adorarlo y bendecirle por la obra gloriosa de redención y por cada bendición y cada misericordia y cada gracia derramada sobre nuestras vidas. Tenemos este primer día del Señor, tenemos este primer día de la semana, este domingo, registrando el primer acto de adoración a Cristo resucitado. En Lucas 24
recordarán que una vez dado el aviso de las mujeres a los apóstoles, lo recuerdan porque lo acabamos de estudiar ahora en el Domingo de la Resurrección, Pedro y Juan corren al sepulcro. Y recuerdan que el primero en llegar es Juan. Podemos pensar que era un hombre más joven. Hay quien dice que Juan llegó primero que Pedro porque Juan tiene segunda y tercera, y Pedro nada más tiene segunda, ¿no? Entonces llegó antes Juan. Es un chiste, ¿verdad? Pero entonces llega Juan primero al sepulcro y se dan cuenta de que efectivamente, hermanos, la resurrección había tenido lugar. Entonces, ese domingo muy temprano, ya comienza a hacerse público que la redención realmente se había culminado con la resurrección de Jesucristo. Cristo ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido el infierno. Él cargó con nuestros pecados en su muerte en la cruz, se hizo pecado por nosotros, resucitó de entre los muertos, Él ha triunfado. Esto, hermano, comienza a ser conocido desde las primeras horas del domingo y todavía es muy temprano. En Lucas 24:13, hermanos, vamos a configurar la escena de lo que sucedió en este día domingo. Lucas 24:13. Hay un encuentro igualmente en ese mismo día, en ese domingo, hermanos, con el Señor y dos de sus discípulos. Y dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios. Un estadio tiene una medida aproximadamente de 180 metros, por lo tanto 60 estadios era un poco más de 11 kilómetros. Ellos iban precisamente a esta ciudad, a Emaús, de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosa? Que al maestro lo habían aprendido, que el maestro había sido castigado con el látigo romano, había sido injustamente juzgado, había sido llevado al monte de la calavera, había llevado su propia cruz y había sido colgado en esa cruz y había muerto. Estas cosas eran las que estos discípulos iban platicando. Y el verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas en que ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día y esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, ellos comienzan a narrarle a Jesucristo lo que las mujeres habían visto, la resurrección literalmente del maestro. Y esas mujeres no solamente vieron el sepulcro vacío, vieron a Jesucristo. Ellas adoraron a Cristo y corrieron a notificar a los discípulos. Estos dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no sabemos el nombre, no lo menciona la Escritura. Ellos sabían la narrativa de las mujeres, sin embargo iban tristes porque simplemente no lo habían creído. Sus corazones estaban endurecidos, sus mentes estaban helados, sus ojos estaban enceguecidos, tenían al maestro resucitado frente a ellos y no le pudieron reconocer, y le estaban exteriorizando la aflicción interna por la muerte de Jesucristo. Entonces les dijo, verso 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hace Jesucristo? Él comienza a predicar. Él literalmente les entrega un sermón, les da un paseo por el Antiguo Testamento enteramente. Habla de los profetas, habla de los salmos, toda la ley. El Señor literalmente exhibe las evidencias proféticas que tenían cumplimiento con su propia resurrección. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Yo creo que en ese momento, en sus corazones, aún con sus vistas veladas, ellos comenzaban a percibir que algo fuera de lo normal, o por encima de lo natural, había dentro de este hombre que se encontraron en el camino. Y aconteció, verso 30, que sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dijo,
y les dio. Es decir, hace lo mismo que el Señor acostumbraba a hacer con sus discípulos cuando comía. Hace lo mismo que el Señor hizo con los 12 en la última cena. Para este momento el corazón de estos seguramente estaba en condiciones de palpitación incontrolables. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, qué día, qué día. Todo esto sucede el día domingo, el día de la resurrección del Señor Jesucristo, el primer día de la semana. En la mañana se aparecen las mujeres y a los apóstoles y más tarde estos dos discípulos. Entonces en este día tenemos el primer servicio de adoración dominical y también tenemos el primer sermón dominical. El primer día de la semana aún no ha terminado y todo esto ya se ha registrado. Más adelante, en Lucas 24:32, vemos lo siguiente. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Casi se reprochan mutuamente. ¿Qué no te diste cuenta? No, y tú, no, yo tampoco, pero tú debiste, no, yo no debí, tú debiste. O sea, nuestro corazón ardía al escuchar cómo nos abría, cómo revelaba, cómo iluminaba espiritualmente la verdad escondida en las escrituras y ya percibíamos que era el Señor. Verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ellos ya no se quedaron en Emaús, ellos volvieron a Jerusalén 11 kilómetros y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ellos llegan a notificar que habían encontrado en el camino Emaús a Jesús y cuando llegan estos le dicen, es que también sabemos que ha resucitado, se le apareció a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de esas cosas, ellos ya estaban en ese lugar de reunión, en ese aposento alto. Mientras ellos hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínate esta escena. Las puertas cerradas, hermanos, a piedra y lodo literalmente escondidos, porque ellos temían por la seguridad y el resguardo de sus propias vidas, porque ya Pedro había sido reconocido como Galileo, él estaba escondido, y todos los demás temían por la condición de la integridad de sus vidas. Y entonces Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Verso 37. Entonces espantados y atemorizados pensaban que estaban viendo un espíritu, un fantasma, porque Jesucristo literalmente con su cuerpo físico pero glorificado, con ese poder molecular de materializarse y desmaterializarse, traspasó las paredes, traspasó la puerta cerrada y se presentó delante de ellos. Obviamente pensaron que era un fantasma. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros, hermano? Imagínate que ahorita atraviesa una entidad física, visible, tangible, esta pared. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Aun cuando nos dijera, pasa a vosotros, hermanos, saldríamos corriendo de este lugar. Saldríamos corriendo de este lugar. Bueno, ellos no tuvieron a dónde correr. Simplemente se quedaron ahí asombrados. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Es decir, le estaba diciendo, no soy un fantasma. Estoy resucitado no en gases, no en forma etérea, no ingrávidamente. Literalmente soy tangible, tengo carne y hueso, pero mi cuerpo es glorificado. He resucitado de los muertos. Dice el verso 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Es decir, se los voy a constatar, voy a comer delante de ustedes, algo que un fantasma no puede hacer, pero verán cómo mastico, verán cómo degluto, verán cómo lo trago y verán cómo estoy comiendo de forma física como cualquiera de ustedes. Entonces, verso 42, le dieron parte de un pedazo de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí da una segunda predicación, un segundo mensaje en el primer día de la semana. En Juan 20, hermanos, encontramos detalles de esta misma escena desde la perspectiva del apóstol Juan, y dice el verso 19, Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
fíjate, el mismo día, el primero de la semana, el día domingo, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me vio el Padre, así también, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Él les está dando de forma precursora, anticipadamente, la misión que la iglesia tendría, la tarea, la asignación particular que la iglesia desarrollaría a partir de esa generación de discípulos de Cristo hasta la posteridad, hasta nuestros días y el regreso del Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio. De la misma forma en la que yo fui enviado por el Padre, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Una escena igualmente precursora de la promesa del Señor Jesucristo en Hechos 1:8, donde les dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos y predicarán el Evangelio hasta lo último de la tierra. Aquí todavía no es el advenimiento del Espíritu Santo, pero les da, digamos, de alguna forma un anticipo de lo que sería a partir del día de Pentecostés. Hermanos, qué día, qué gran día, el primer día de la semana, el domingo de resurrección. Para cuando termine ese domingo, hermanos, ya todos saben que Jesús está vivo de entre los muertos. Solamente uno de los discípulos, hermano, llamado Tomás, no estuvo presente en estos acontecimientos. Y fíjate lo que dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, si metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si metiere mi mano en su costado, no creeré. Por eso a Tomás se le atribuye el dicho de: hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y dice el verso 26, y 8 días después, ¿cuándo es esto? El siguiente domingo, hermanos. El domingo de la siguiente semana. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, yo imagino que Tomás casi le da un infarto en ese momento, porque él no había visto la primera aparición de Jesucristo. Todos los demás ya lo habían visto, pero solamente faltaba él. Jesucristo hace lo mismo, llega al tabernáculo donde se encontraban, al aposento alto, se personifica, traspasa las paredes, dice: paz a vosotros. Y entonces dice el verso 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, le da un zape: porque me has visto, Tomás, creíste. Bueno, no hace eso, es un añadido mío, yo lo hubiera hecho, pero yo estoy a 10,000 eternidades de distancia de ser el Señor Jesucristo como cualquiera de nosotros. Le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son estos que no vieron y creyeron, hermanos? Todos nosotros. No lo vimos, pero lo hemos creído. Y eso ha determinado un cambio sustancial, diametral, en condición de eternidad para nuestras vidas. Entonces, hermanos, estamos viendo por qué de repente el domingo se convierte en un día diferente. De ser prácticamente nada en el calendario judío, el domingo se convierte en un día especial. Es en un domingo que saben que está vivo de entre los muertos. Es en un domingo que saben que está cumpliéndose el Antiguo Testamento delante de sus ojos. Es en un domingo que saben que el Padre ha culminado su obra redentora en la cruz. Es en un domingo que les promete que recibirán el Espíritu Santo para tener poder y predicar el Evangelio. Es en un domingo que todo el pasado de su ministerio y su muerte cobra sentido. Es en un domingo cuando se registra el primer servicio de adoración. En ese domingo Jesús predica el primer sermón. En ese domingo se reúne con 2 de sus discípulos. En ese domingo parte el pan con ellos. Los acompaña hasta Emaús y después desaparece milagrosamente. En ese domingo aparece y se reúne con los demás discípulos, menos con Tomás. Es domingo, hermanos, es justamente un domingo cuando pronuncia paz sobre la vida de ellos y cena con ellos en ese domingo. En ese domingo les dice a sus discípulos que el perdón de pecados está disponible para todos los que en él lleguen a creer, y en ese domingo proclama la gran comisión de la iglesia. El gran nuevo pacto, hermano, había sido ratificado en ese domingo. Se logró el perdón de los pecados para todos los que crean en él. Antes de esto, el domingo no tenía ningún significado, pero a partir de este día, el domingo adquiere un significado completamente diferente. Los domingos, hermanos, nunca volverían a ser lo mismo. En sus mentes quedó plasmado ese día como el cumplimiento del nuevo pacto prometido por Dios.
El domingo entonces se convierte en el día de celebración de la obra de Cristo. ¿Por qué el domingo? ¿Por qué no el martes, pastor? ¿Por qué no el viernes? ¿Por qué no el sábado? Miren, si usted hiciera una reunión el sábado por la tarde, tendríamos el día completamente domingo disponible para poder salir, viajar, comerciar, seguir trabajando. Finalmente son tantas las responsabilidades. Yo no puedo cerrar mi negocio ningún día de la semana, pastor. Entonces, si usted hace, y luego el domingo es el día de más altas ventas, pastor. Tiene importancia el que la iglesia, 2000 años de esos acontecimientos, siga reuniéndose de forma específica los días domingo. ¿Tiene significado, tiene sentido, tiene relevancia o es arbitrario? Hermano, tiene un sentido profundamente arraigado en el corazón de la redención. Profundamente arraigado en el corazón de la redención. Ahora, veamos esto, Hechos 2. Ya mencioné Hechos 1:8, cuando el Señor Jesucristo, antes de su ascensión al cielo, promete a los discípulos. Prometen día domingo y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Antes no salgan de Jerusalén, antes no prediquen una sola palabra, antes no salgan a la luz pública, permanezcan unidos en oración. Hechos 2:1 dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, te recuerdo que Pentecostés es una de las fiestas solemnes importantísimas de la nación de Israel. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué era este estruendo, hermanos? ¿Un viento recio? No era un viento recio. La Biblia dice, era como un viento recio. Estamos ante circunstancias y eventos absolutamente sobrenaturales que no tienen registro en la experiencia de vida de los discípulos del Señor. Entonces, el mismo Lucas, que no atestiguó de forma personal, sino él está refiriendo como un buen historiador los acontecimientos en ese momento de la historia, de la vida de los discípulos de Cristo, utiliza símiles. Un símil es un elemento comparativo con otro que nos permite entender el significado de aquel con el cual se está comparando. Pero esto no era un viento recio, dice la Biblia, era como un viento recio. No lo puedo describir de otra forma, dice Lucas, era como un viento recio. Como un viento recio, un estruendo del cielo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué fue? No lo sabemos. Lucas no lo sabe, nadie lo sabe. Algún día delante del Señor en la eternidad le podremos preguntar y Él nos mostrará, amplificará, Él revelará, iluminará de manera gloriosa cuáles fueron los efectos reales que se registraron en ese momento de la historia. Pero hasta este momento lo único que sabemos era que fue como un viento recio, como lengua repartida de fuego sobre sus vidas, sobre sus cabezas. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas, hermanos. Esto no es un símil. Literalmente ellos comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Qué lenguas? Bosaca, la bazuca, mata la calaca y mata la matraca. No. ¿Qué lenguas? Lenguas humanas. Lenguas humanas. Porque cuando nosotros vemos los efectos inmediatos después de este repartimiento de lenguas, estos salen de ese aposento alto y comienzan a literalmente hacer interlocución con todos los judíos que se habían reunido de los lugares procedentes de todo el mundo conocido, de Bitinia, de Cilicia, de Capadocia, de todo el imperio romano, hermanos, con el propósito de asistir a esta importantísima fiesta solemne en Jerusalén. Y todos hablaban diferentes lenguas. Hablaban igualmente el hebreo, pero todos tenían la lengua procedente del lugar donde ellos venían. Y entonces en la lengua de estos, ellos comenzaron a hablar las maravillas del Señor. La gente se impresionó y dijo, estos son galileos, ¿por qué les escuchamos hablar las maravillas del Señor en nuestras lenguas? Y la expresión de son galileos, recuerda, hermano, que Galilea era la parte de la peor ralea de Israel, digamos que era una zona marginada, de donde tú no podrías imaginarte que algo valioso, virtuoso pudiese emerger. Se sorprenden que estos indoctos hablasen las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Esto no era sino el cumplimiento
de la profecía del Señor Jesucristo, del advenimiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, llenándolos de su gracia, de su poder, de su resistencia y de todo el abastecimiento espiritual para que pudiesen ir y proclamar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El apóstol Pedro se presenta frente a estos miles de judíos y comienza a disertar por primera vez el Evangelio de la gracia, y el resultado de esta predicación del Evangelio son 3,000 judíos convertidos a Jesucristo en ese primer día de la semana, en día domingo. ¿Cuándo sucede esto? El día domingo. Porque en Levítico estaba establecido que la fiesta de Pentecostés tenía que celebrarse 50 días después del día de reposo, del séptimo día, más 50 días. La fiesta de Pentecostés iniciaba el primer día de la semana, el día domingo. Tenemos entonces, hermanos, el hecho muy obvio de que Dios llenó este día con los eventos más fundamentales del cristianismo: la resurrección de Cristo, Dios en la carne, la llegada del Espíritu Santo y la fundación de la iglesia cristiana. Estas realidades gloriosas, fundamentales, que están en el corazón mismo de nuestra redención, son las realidades gloriosas que reemplazaron las sombras y las formas del día de reposo, y todo sucede en domingo. El Señor entonces ha escogido su propio día. Cuando el Señor estableció a sus 12 apóstoles, por ejemplo, dejó atrás a los líderes de la nación de Israel. Bueno, de la misma forma, cuando el Señor establece el primer día de la semana, dejó atrás el día séptimo, dejó atrás el Sabbat. Entonces, lo peor que puede hacer una persona que se dice cristiana es volver a tomar las restricciones del día de reposo y tratar de imponerlas pasando por alto el día domingo. Esto, hermano, es enteramente lo opuesto a la intención de Dios. Tenemos un nuevo día, un nuevo pacto, nuevos ministros de ese nuevo pacto, un nuevo día diferente al día de reposo mosaico. Dios ha bendecido el primer día y lo convirtió en un día especial para recordar a Jesús, a nuestro Redentor. El día del Señor, más que un día de descanso, tendría que ser un día de deleite, un día de bendición, un día de confederación, un día de estar juntos, un día de dedicación a la contemplación y la glorificación de Dios. ¿Qué sentido tiene este día, hermanos? El alma tendría que refrescarse con el gozo en el día del Señor, refrescarse con la paz, con el deleite espiritual, con la verdad divina, con la adoración, con la enseñanza de la predicación de la palabra de Dios. No es un día de restricciones mosaicas, es un día de libertad en el gozo que el Señor nos ha dado con la redención. Gálatas 4:9, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 4:9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La iglesia de Galacia, hermanos, recordemos que estaba siendo infiltrada por judíos que se habían convertido aparentemente al cristianismo, pero continuaban predicando la ley de Moisés. Y a los cristianos gentiles que no tenían ninguna vinculación, ninguna relación vinculante con las prácticas de la ley mosaica, les estaban diciendo que para ser realmente cristianos y ser redimidos por la gracia, sí, Jesucristo era el Redentor, pero ahora ellos tenían que poner en cumplimiento los mandamientos de la ley mosaica. Y por eso Pablo les está diciendo, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se están volviendo de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, Pablo les está recriminando duramente. Él está diciendo, creo que perdí el tiempo, perdí saliva, no tuvo sentido todo el tiempo que les prediqué, les expliqué, iluminado por el Espíritu Santo, todo este tiempo de revelaciones profundas del Antiguo Testamento para poder vislumbrado al Señor Jesucristo en cumplimiento perfecto de todo lo que viene atrás de Él. Él es el cumplimiento, Él no es la sombra, Él es la sustancia. Abracemos la sustancia. ¿Cómo es que después de haber sido conocedores de Cristo y habiendo sido ustedes conocidos por Dios, están retornando a ser esclavizados por los débiles rudimentos de la ley? Lamentablemente hay agrupaciones de corte espiritual que se autodefinen como cristianas y no lo son, como los sabatistas,
que celebran igualmente sus reuniones de adoración el día sábado porque ellos creen que si no dan cumplimiento a este mandato de la ley, vinculante solamente para el pueblo de Dios, ellos no podrán acceder a la salvación. O todo el movimiento de raíces hebreas, hermano, que igualmente está intentando hoy en pleno siglo XXI nuevamente hebraizar o judaizar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, en Hechos 2:46 se nos dice que no solamente adoraban los domingos, dice Hechos 2:46, dice hecho, hermano, ¿ok? Hechos 2:46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, a ver, pero pastor, no solamente el domingo, aquí dice que perseveraban unánimes todos los días en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto, hermanos, representaba lo que tendría que ser para nosotros el día domingo. Debemos de honrar a Dios cada día de la semana, evidentemente, pero hay un día especial en que tenemos que hacerlo con un enfoque especial, donde le damos al Señor todo el tiempo y toda nuestra devoción a Cristo en forma en la que no tenemos oportunidad de hacerlo otro día de la semana por nuestras diversas ocupaciones. Vamos al día del Señor a adorarle, hermano. Evaluamos entonces, o tendríamos que evaluar cada actividad planificada el día del Señor a la luz de este hecho, que el día domingo es el día que Dios escogió para ser contemplado y ser glorificado y presentarle sin límite de tiempo, sin obstáculos, sin agendas aleatorias, nuestra adoración y nuestra gratitud a Dios. Es un día en el que debemos de tener un disfrute extendido de Dios. Para eso es el día del Señor, hermanos, para tener un disfrute extendido de Dios a través de disciplinas espirituales. ¿Cuáles? La oración, la meditación de la palabra. Tú puedes elegir el día del Señor para tener un breve tiempo de ayuno, tal vez un tiempo de silencio, de solitud con el Señor. Tener esos tiempos de adoración profunda y sin límite de tiempo. Es el día en el que podemos leer la Biblia sin estar viendo el reloj, cuando no tenemos que preocuparnos de ir al trabajo, que no tenga que preocuparme de tener tiempo limitado para leer solamente unos cuantos versículos de la Biblia. Este día puedo tener una caminata para orar en tiempo de solaz, esparcimiento, comunión con el Señor. No tiene que ser reducido por causa de otras actividades. Es el día que tenemos tiempo para extender nuestro disfrute de Dios a través de escucharle espiritualmente y rendirnos ante Él espiritualmente. Es el tiempo para leer el libro cristiano que no tengo durante toda la semana tiempo de leer. Tenemos tiempo, hermano, para poder darle nuestro ser al Señor Jesucristo. Es un día en el que nos reunimos para celebrar nuestra redención. Hechos 27. Fíjense en este ejemplo. Cómo esto se va consolidando a medida en la cual va cursando la iglesia cristiana, la cual tiene su origen, como ya lo vimos, en ese primer día de la semana, en ese primer día de la fiesta de Pentecostés. Cómo se va consolidando esta práctica de lo que representaba para los para los cristianos del primer siglo, el primer día de la semana. Pablo se encuentra predicando en Troas, él está a punto de hacer un viaje al siguiente día, el día lunes. Y dice el verso 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Era un día domingo. Podemos entender que esta no fue una reunión matutina, seguramente tenía una reunión matutina y una vespertina, seguramente será la vespertina, porque dice la Escritura que la predicación de Pablo en ese primer día de la semana se extendió hasta la medianoche. ¿Recuerdan el efecto? ¿Recuerdan el evento? Habla la Biblia de un joven llamado Títico, ¿verdad? Eutico, ¿verdad? Eutico. Y bueno, sucede que él se encontraba en una segunda planta, donde también estaba pues reunido la masa de la congregación en Troas, pero el problema es que él estaba sentado junto a una ventana y se quedó dormido. O sea, la predicación de Pablo fue tan larga, fue tan prolongada, fue tan extendida, fue tan nutrida, fue tan profunda. Él no se dio cuenta y la iglesia tampoco se dio cuenta, hermanos. Simple y sencillamente estaban acostumbrados a exposiciones largas, prolongadas, profundas, bien consolidadas, bien constituidas, sustanciales del consejo de Dios. Este joven se queda dormido, se cae por la ventana y se mata.
Y entonces lo que hace Pablo es deja por un momento la predicación, va con este joven, se le echa encima, lo levanta, lo pone en pie y resucita. Un milagro impresionante el día del Señor en medio del contexto de la predicación de la palabra de Dios. Pero lo que sucede acto posterior, acto seguido de haber resucitado a Eutico, se dio un buen euticazo, después de haberlo resucitado, hermano, dice la Biblia que Pablo continúa predicando la palabra de Dios. Una reunión larga, hermanos. No una reunión antes de hacer otras actividades. Ojalá el apóstol Pablo ahora predique corto, ¿no? 40, 45 minutos es aceptable, porque ya después tanto tiempo es aburrido. Y además, pues hay otras cosas que hacer en el resto del día. Ojalá predique corto el apóstol Pablo. No, hermanos, esta gente estaba reunida celebrando la resurrección de Cristo, hambrienta, hambrienta, hambrienta de las cosas de Dios. Esta iglesia en Troas es un ejemplo de este patrón de adoración dominical. Una reunión larga. Este primer día, entonces, hermanos, entendemos que se volvió tan preciado para la iglesia que finalmente termina tomando su propio nombre. El día domingo, el primer día de la semana, termina tomando bíblicamente su propia denominación, su propia forma de mencionarlo, de ser hablado de él. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Dice el apóstol Juan. Hay una tradición que dice que el escritor de Apocalipsis no es el apóstol Juan, que es otro Juan. Bueno, creo que la mayor parte de los eruditos, historiadores y teólogos coinciden que efectivamente fue el apóstol Juan, haya sido no el apóstol Juan, simplemente es un hombre de Dios, un discípulo de Cristo, a quien le fue iluminado este mensaje. Y dice Juan, yo creo que era el apóstol Juan, y dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Leemos todos en voz alta, en el día del Señor. No dice el día domingo, no dice el primer día de la semana, dice yo estaba en el Espíritu, o sea, se entiende que él estaba teniendo un tiempo de devoción con el Señor. Él estaba en comunión con el Espíritu Santo, seguramente adorando, alabando, meditando algún texto del Antiguo Testamento o alguno de los textos del Evangelio que ya comenzaban a confluir entre las iglesias del primer siglo. Estaba en comunión fuerte e íntima con el Señor en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿De quién era esta voz, hermanos? Del Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis contiene una buena cantidad de visiones que Juan recibe, pero la única que recibe directamente de Jesucristo es esta primera que se registra en el primer capítulo y en el segundo y tercer capítulo del libro del Apocalipsis. El mensaje de Jesucristo a las iglesias del Asia Menor. Entonces dice la Biblia, él estaba en comunión con el Espíritu Santo, él se voltea y se da cuenta que esta portentosa voz no es otra sino la voz de nuestro Señor Jesucristo, y él comienza a dictaminar el primer mensaje a las iglesias del Asia Menor. ¿En qué día, hermanos? Un mensaje de Cristo a las iglesias el día domingo, en el día del Señor. Si nosotros continuamos indagando en la historia, nos vamos a dar cuenta de que hay toda clase de testimonios de los escritores, de los padres apostólicos, de los padres apologistas, de los padres de la iglesia, los escritores de la primera fase de la iglesia cristiana en la historia, que indican que esa era la forma de referirse al primer día de la semana. Dejaron de referirse al primer día de la semana como el día domingo y comenzaron a llamarle el día del Señor, el día en el que honramos al Señor. Y ha continuado durante toda la historia de la iglesia. Juan, hermanos, recibe esta revelación de parte de Jesucristo, y entonces vemos al Señor Jesucristo actuando de esta forma a favor de las iglesias, enviando mensajes específicos a sus iglesias el día del Señor. Y cuando la Biblia está mencionando el día del Señor, como yo se los decía la semana pasada, estamos hablando entonces no de un concepto teológico, no es un derivado del análisis escritural, no es algo que nosotros logremos configurar a través de un estudio contextual de la escritura junto con la historia y la cultura. Estamos hablando de una mención doctrinal, de una mención escritural, una inspiración del Espíritu Santo al apóstol Juan, el día del Señor. Hermanos, es el día del Señor, no es la mañana del Señor.
No es el mediodía del Señor, no es la tarde del Señor, no son las 2 horas del Señor, es el día del Señor. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué significado tiene esto para ti? Cristo debería ser exaltado las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, pero todo nos hace ver que el Señor puso su mano sobrenatural, poderosa, sobre el primer día de la semana y ha dicho, este es mi día. Entonces, de entrada, tendríamos que asegurarnos que, como dice Hebreos 10:25, no estemos dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces, a medida en que nos acercamos al regreso de Cristo, tenemos que aumentar nuestra comunión, no disminuirla. Somos llamados a intensificar nuestra búsqueda de Dios. Somos llamados a estar presentes colectivamente el día del Señor. Somos llamados a la contemplación de Cristo el día del Señor. Somos llamados a elegir y planificar cualquier actividad que hagamos el día domingo, el día del Señor, a la luz de que es el día del Señor. Pero parecería que vamos en la dirección equivocada. Los servicios son más breves, más superficiales, en un momento en que tendrían que ser más profundos y más largos y más frecuentes. Pero la predicación superficial, hermanos, ha llenado a las iglesias de gente superficial, con una comprensión superficial de la alta prioridad que tiene la adoración a nuestro Dios. ¿Qué espera el Señor de nosotros en su día? ¿Qué espera Dios de ti, hermano, en su día? Creo que lo que el Señor espera de nosotros es obvio, que los celebremos como Salvador, que nos regocijemos en su cruz, que nos regocijemos en su resurrección, que tengamos comunión juntos, que partamos el pan juntos, que escuchemos la doctrina de los apóstoles, la predicación de la palabra de Dios y la abracemos, la hagamos nuestra y comencemos a partir del día del Señor una nueva dinámica de obediencia semana tras semana, glorificando al Señor con nuestra santificación y reflejando cada vez más nítidamente la faz de Jesucristo a través de la iglesia cristiana. Y hermanos, por supuesto esto no es legalismo, no son leyes sabáticas impuestas, pero la gracia ha implantado en nuestros corazones lo que antes era externo al ser humano. La pregunta entonces tendría más bien que ser, ¿cuánto amas tú a Cristo? ¿Qué tan grande es tu deseo de adorar a Cristo? No es una regla externa. Todo lo relacionado con el nuevo pacto, hermanos, es mejor, todo, incluyendo el día del Señor. Porque este día, hermanos, para nosotros ya no es un día legalista ni gravoso. Este día para los hijos de Dios es un día de gozo y de libertad. Y comienza con la adoración musical colectiva para glorificar su nombre. La adoración musical colectiva, donde se entiende el 99.99% de la congregación tendrá que estar puntualmente reunida, porque es la forma en la que iniciamos conjuntamente el día del Señor. Tu puntualidad a la iglesia, hermano, nos habla del nivel de amor, prioridad, preeminencia, supremacía que tiene Dios en tu corazón. Comienza con la adoración, glorificando de forma común al Señor, entregándole nuestra fe y gratitud por su obra de redención, pero no solamente por su obra de redención, que es lo más glorioso, sino por cada uno de los favores, gracias, bendiciones, misericordias que Él ha extendido sobre nuestras vidas todos los días. Dice la Escritura que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y si las misericordias de Dios, hermanos, se renuevan sobre nuestras vidas cada mañana, ¿cuántas misericordias se han conjuntado para que el día del Señor estemos puntuales, desde antes del inicio de la adoración colectiva, dispuestos a agradecerle al Señor por su redención, por su salvación y por cada favor recibido a lo largo de la semana? Entonces, venir a la iglesia los domingos no es la forma de iniciar un día cualquiera para después continuar haciendo cualquier otra cosa. No es eso.
Eso no significa que no puedas trabajar por la tarde, no significa que no puedas disfrutar de recreación, pero sí significa que hay un día que Dios ha designado para que nos concentremos en la gloria de su salvación. Y eso entonces tendrá que llevarnos inteligente y con base bíblica a elegir lo que haremos el día del Señor a la luz de que es el día del Señor. Aprovecha para llenar este día de alabanza, hermano, comunión con Dios, de verdad divina, de verdad escritural. No estamos bajo las regulaciones del antiguo pacto, ni bajo un sistema de condenas. No necesitamos sombras, tenemos la realidad, el verdadero reposo en Jesucristo por la fe. Entonces, el día del Señor es un día para celebrar su redención. Entonces, en lugar de preguntar, ¿qué no debería de hacer el día domingo? Más bien preguntémonos, ¿qué debería de hacer yo? ¿Qué me pide Dios que haga por amor a Jesucristo? ¿Qué me pide Dios directamente a mi corazón que haga yo por Él el día del Señor? No tengo prohibido trabajar, no tengo prohibido jugar, pero la postura más noble, es decir, hermanos, este es un día entre todos los días de la semana en el que encontraré mi mayor deleite. Mi mayor deleite, ¿cuál es? ¿Cuál es tu mayor deleite, hermano? Comer pizza. Por eso, pastor, cuando se tarda tanto tiempo, no, hombre, yo salgo de aquí hambriento, voy por una pizza. ¿Cuál es tu mayor deleite? No, pastor, pues el fútbol. Pues es que a veces la predicación se prolonga cuando ya empezó el partido, pastor. Entonces yo tengo que salir corriendo porque, bueno, sucede que ya veo a media los partidos desde que soy cristiano, pastor. Desde que soy cristiano, el América no gana, pues no sé qué pase, no sé qué suceda. Bueno, mi mayor deleite es que mis hijos, que no son cristianos, me están esperando en la casa y mi mayor gozo es estar con ellos el día domingo. Hermano, ¿cuál es tu mayor deleite? ¿Cuál es el mayor deleite de un cristiano? Dice el libro de los Hebreos que por la sangre del Señor Jesucristo tenemos entrada libre por el camino nuevo al trono de la gracia. Ese lugar y ese camino que estaba reservado para una sola persona de todo el pueblo de Israel, una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tendría que presentarse previamente purificado de forma correcta a través del sistema sacrificial para no morir delante de la gloria de Dios. Entraba con una cuerda llena de campanas con el propósito de que cuando se dejaban de escuchar las campanas, jalaban la cuerda para sacar de ese lugar de muerte literalmente al sacerdote muerto cuando no estaba en condición de plena purificación y santificación delante de la gracia y la justicia y la excelsitud de un Dios absolutamente santo. El lugar santísimo era un lugar de riesgo, de peligro, podía ser un lugar de muerte. Hoy por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio del Señor en la cruz, dice la Escritura, que el velo fue rasgado de arriba a abajo, el lugar santo ya no está dividido del lugar santísimo, y hoy por la sangre de Cristo, reconciliados con el Padre, podemos en plena certidumbre de fe acercarnos a la presencia del Dios vivo del universo por la sangre, por el camino nuevo que ha abierto la sangre de Jesús, y podemos estar delante de su presencia para adorarle. Tenemos hoy la posibilidad de ser felices, de experimentar el mayor nivel de gozo, balance y equilibrio en nuestras vidas ahora mismo. Porque lo único que necesitamos para tener una vida en plenitud, gozo, paz y plena felicidad es la presencia de Dios. Y hoy en Cristo y por Cristo podemos estar ahí. El mayor deleite de un cristiano tendría que ser adorar a su Señor. Adorar a su Señor. Y en esa dinámica y desde esa perspectiva, desde la perspectiva del día del Señor, este día tendríamos que elegir y planificar las actividades. Que Dios nos presente en un abanico, una gama diversa de posibilidades, siempre y cuando nuestra conciencia y buen juicio escritural nos lleve a entender que lo que hacemos realmente glorifica a Cristo.
Bueno, pastor, es que para mí el día domingo pues es el día de llegar a la casa y ponerme a reparar pues, las cosas que están descompuestas, la tubería, el boiler, la televisión, la electricidad. Es un día algo pesado para mí, pero bueno, es el día que tengo para hacerlo, hermano. Bueno, tú tienes que elegir. Tú tienes que elegir. Pastor, es el día de los deportes y pues usted sabe, yo soy un deportista en potencia, ¿verdad? O sea, dentro de mí yo tengo sangre de deportista, el cuerpo no, pero la sangre sí. Es lo que hay, pastor. Bueno, tú tendrías que identificar si eso que vas a hacer, entendiendo que no son las 2 horas del Señor, es el día del Señor, realmente te lleva a lo que el Señor demanda para él, que es la contemplación de su gloria, la gratitud exaltada de su grandeza, de su obra de misericordia y de redención a favor de tu vida. La vida espiritual extendida en un día donde ninguna otra actividad debería delimitar tu tiempo. Gozarte con Cristo como no puedes hacerlo en otros días de la semana por la multidiversidad de ocupaciones que llenan tu agenda. Es el día de leer la Biblia sin un ojo en el reloj. Es el día de meditar la Escritura y gozarnos en su presencia. Es el día de tomar ese libro de teología que tienes ahí empolvándose y llenándose de telarañas, porque es que nunca tengo tiempo. Hay un día que se llama el Día del Señor, que tú puedes dedicar a lo que el Señor ha establecido, la glorificación de su santo nombre. ¿Qué estaba haciendo Juan? Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Dice la tradición que intentaron matarlo, pero no pudieron, metiéndolo en una olla de aceite hirviendo. Pero sobrenaturalmente Dios le resguardó, no lo pudieron matar, lo exilian para que se muera de viejito en la isla de Patmos. Y entonces, siendo el día del Señor, sin tener una congregación con la cual reunirse, el apóstol Juan estaba en el Espíritu. Y entonces se viene para su vida la revelación de uno de los más extraordinarios libros con el cual se cierra el canon del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis, con el mensaje final de Cristo para sus iglesias. Nadie te obliga. Ya no estamos en un sistema de condenaciones, no estamos vinculados a las prácticas y las formas del Sabbat. Hemos entrado en el reposo del Señor. Hoy para nosotros no es un sistema legal, es un sistema en la base del gozo, producto de la redención. La pregunta entonces es, ¿quién es Cristo en tu corazón? ¿Cuánto amas al Señor? ¿Qué representa para ti el día del Señor? Si ver el partido de fútbol involucra irte con tu familia o con tus vecinos y tendrás la oportunidad de predicarles el Evangelio de la gracia, entonces hazlo para la gloria de Cristo, pero no te engañes a ti mismo. Si es un medio ambiente que de antemano sabes, bloquea por completo la posibilidad de predicar a Jesucristo, mira, no te engañes. Dedica tu día al Señor, es el día del Señor. Si ese día llegas a tu casa y el vecino está pintando la barda de su pared externa y es la oportunidad de decirle al vecino, te ayudo con todo gusto, ¿qué puedo hacer? Te traigo la pintura, dame otra brocha, pinto la otra parte, para poderle dar testimonio de la gracia y de la gloria de Dios y el poder de redención de la cruz del Calvario, entonces haz eso con tu vecino. Si es la oportunidad de congregarte, reunirte después del servicio con otros hermanos de la iglesia, con el propósito de darle continuidad a la contemplación de Cristo. Pláticas sustanciales, pláticas que glorifiquen al Señor, reúnete con otros hermanos de la congregación. Es la oportunidad de estar con tu familia, con tus hijos. Y juntos, hermanos, tener tiempos de oración, de meditación y de reflexión. Practicar la adoración familiar, el día del Señor. Es el día, hermano, varón, en el que tú puedes apoyar a tu esposa por cuanto es el día del Señor y simplemente, hija, hoy domingo no preparas la comida porque yo sé que eso te va a llevar mucho tiempo. Es el día del Señor, es el día de contemplación. No te voy a obligar a hacer cosas que te distraigan de esto, te carguen de trabajo. Ese día llevamos un pollo rostizado, llevamos comida de la calle, lo que sea, o vamos a comer a un lugar para que podamos estar juntos, dedicándonos centralizadamente a contemplar a Jesucristo y su gloria, porque es el día del Señor. Pero ¿de qué depende que el Señor tenga una respuesta afirmativa de cada uno de nosotros? Su día, el día del Señor,
del amor que en nuestro corazón haya por Cristo. Del amor que en nuestro corazón haya por Cristo. Si los judíos, hermanos, fueron meticulosos, rigoristas en guardar ese día que celebraba la creación y la pecaminosidad humana, hoy, hermanos, redimidos por la gracia, libres de los efectos mortuorios de la ley, tendríamos que dedicarlo al Señor, sin condenaciones, sin legalismos, por gozo y gratitud, este día al Señor, porque Él lo designó para sí de esta manera. Si todavía estás en la fase de tu vida, no es que yo, pastor, no voy a poder venir el próximo domingo porque, ¿qué cree? Le comenté que estoy pintando, ¿verdad? Fíjese que voy a tener mi primera exposición de pintura en Tingambato, una sala internacional de exhibiciones en Tingambato, pastor. Entonces, pues no puedo venir a la iglesia, pero usted entenderá, es una actividad importante, usted comprenderá. No lo comprendo, hermano. Le agradezco que me informe, le agradezco que me diga, pero no tiene forma usted de decir que ama al Señor y sustituir por cualquier cosa lo que se le antoje el día del Señor, el cual comienza de forma colectiva rindiendo nuestra adoración al Señor. Pastor, es que usted sabe que yo soy deportista y tengo un llamado y el domingo tenemos competencia. Hermano, gracias por informarme, pero pues, ¿qué quiere que haga por usted? No soy yo, es su corazón. Y si usted encuentra valores por encima del valor del día del Señor, y entonces fácilmente sustituye el día del Señor por cualquier otra cosa, lo que usted quiera, guste y mande, hermano, el problema no es el Señor, el problema no es su día, el problema no es la iglesia, el problema es su corazón. No lo ha entendido. No lo ha entendido. Entonces, hermanos, pues es un tema de libertades, es un tema de gratitud. ¿Qué tenemos que hacer el día domingo? Pues lo primero que tendríamos que hacer es llegar puntuales a la iglesia. Llegar puntuales a la iglesia. Preparar todo desde el día sábado, con anticipación. Porque mañana tengo un encuentro con la congregación de los santos, los redimidos de Cristo, para juntos, colectivamente, rendirles nuestra adoración, nuestra gratitud, bendecir su santo nombre, ser edificados en su palabra, abrazar sus verdades, hacer de este primer día de la semana, del día del Señor, un punto de partida para lo que está por delante en esta semana y rendirle el resto de la semana mi adoración a Dios a través de la obediencia. Lo que Dios me hable, lo voy a interiorizar, lo voy a meditar, venir a la iglesia no como pasando un día de domingo sin compromiso, vengo con mi Biblia, vengo con mi cuaderno, vengo con mi pluma, voy a tomar apuntes, voy al salón de clases, voy a ser instruido, quiero retener, quiero interiorizar, quiero transformar mi vida y quiero tener una vida espiritual. Pero la vida espiritual no es insustancial ni ingrávida, la vida espiritual es 100% práctica. Lo más bendecido y espiritual que tenemos sobre la tierra, hermanos, es la Biblia. Y cuando nosotros ponemos en práctica los preceptos de la Biblia, estamos teniendo vidas espirituales. Y para eso es venir a la iglesia como un estudiante, a ser permeados de la verdad, aprender y no olvidar, dejar de ser oidores olvidadizos. Y entonces termino con la pregunta inicial. ¿Es arbitrario el día domingo? ¿Esto sucede aleatoriamente por alguna suerte azarosa de la historia? ¿O es un día que Dios diseña y designa especialmente para Él? Regalado y asignado en gracia a la iglesia de sus redimidos, de sus santos. ¿Es importante el día del Señor? ¿Sí? Y después de esta enseñanza sobre el día del Señor, la responsabilidad de estar en la iglesia puntuales cada domingo de cada día de mi vida, sin importar más nada, es de ustedes.
es de cada uno de ustedes. Y de esto daremos cuenta de manera personal al Señor. Y el Señor nos llama a hacerlo no por ley, no por condena, sino por gozo. ¿De qué depende? De quién es Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, a la luz de tu palabra lo entendemos, este es tu día. Y queremos llenarlo con todas las cosas que se enfocan en ti, deleitándonos en ti, amándote, amando a tu pueblo, amando tu verdad, apartando nuestro corazón de las cosas del mundo y poniendo nuestro afecto en las cosas de arriba. Y ser determinados no por lo que no hacemos, sino por lo que hacemos, Señor. No se trata de qué es lo que no puedo hacer, se trata de, a la luz de esta verdad, permitir que tu Espíritu Santo en la palabra ilumine a mi corazón qué debo de hacer. Estar determinados no por lo que no se nos permite hacer, sino por lo que nuestros corazones anhelan hacer. Y estamos aquí, Señor, porque este es tu día. Porque te amamos, porque queremos honrarte. Señor, este es tu día. Que toda nuestra vida esté llena de un entendimiento especial, de lo maravilloso que es el recordatorio semanal de nuestra salvación eterna, incorporada al día del Señor. Danos un amor por este día, porque hay un amor por ti incorporado en el día del Señor. Que al igual que en la mente y en los corazones de aquellos que te vieron resucitado, que comieron contigo, que pudieron tocar tu cuerpo y poner sus manos en tus llagas y en los orificios de tus manos, que de la misma forma en la que quedó plasmado el corazón y la mente de aquellos que recibieron en primera instancia tu Santo Espíritu, que de la misma forma en la que plasmaste en el corazón del apóstol Juan con la revelación del Apocalipsis, el día del Señor esté plasmado, esté impreso, Señor, marque eternamente nuestro corazón, para entregarnos a ti sin prisas, amándote y enfocándonos en deleitarnos en ti. Bendícenos, mi Dios, y ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.